Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio Carolina Quijano. Ella es especialista en finanzas y negocios internacionales y una líder joven que está vinculada a colectivos de políticos y cívicos, muchachos y muchachas que están intentando participar activamente en los temas de ciudad y de región. Buenos días, Carolina. Buenos días, doctor. Buenos días a la teleaudiencia. Esperemos que el programa de hoy sea del agrado de todos nuestros televidentes. Nos acompaña también don Armando Escobar. Él, como abogado, es miembro del Comité de Políticas Públicas, una especie de veeduría de políticas públicas sobre la movilidad y el transporte a instancias de la Contraloría General de la República. Lo hemos invitado para que converse con nosotros sobre el tema de movilidad y transporte en la ciudad de Cali. Buenos días, don Armando. Buenos días y muchas gracias por la cordial invitación. Y nos acompaña David Andrade, a quien ya todos conocen, es economista y también panelista frecuente en nuestro programa. Muy buenos días, complacido de estar aquí, José Alberto. Muy bien, en el día de ayer, la Secretaría de Tránsito comenzó la semana inmovilizando buses y busetas de algunas de las empresas de transporte público tradicional de la ciudad de Cali que aún siguen operando. Los datos que se tienen hablan de que todavía circulan algo así como 1.300 busetas y buses tradicionales, que el mío tiene 91 rutas establecidas y que le compiten 48 rutas de buses y busetas tradicionales, que muchas de estas rutas de buses y busetas tradicionales no debieran estar en circulación porque tienen las tarjetas de operación y las licencias respectivas canceladas. Sin embargo, los conductores y los propietarios de los buses y las busetas se defienden diciendo que han ganado tutelas aún en segunda instancia y que además todavía ni Metrocali ni los operadores del mío, que son los que les deben comprar los buses y las busetas, les han definido ni cuánto van a pagar ni cuándo les van a pagar por los buses y las busetas. Pero por otra parte, adicional al problema de los transportadores tradicionales y los nuevos transportadores del sistema mío, está el problema del ciudadano corriente, de usted y de todos nosotros, que cuando tomamos el sistema del mío, a mí me consta porque los funcionarios del canal se quejan todos los días que cuando estaban el sistema tradicional, aquí llegaban los que vivían más lejos en 40 minutos, hoy se demoran 1 hora 20 minutos, porque hacen hasta 2 y 3 transbordos en su ruta, fuera de que se demoran. Alguna persona me ha dicho que ha estado hasta casi 40 minutos en un paradero esperando que el bus del mío aparezca para llevarlo a su ruta de destino. Todos estos son los inconvenientes que vamos a tratar hoy. Yo comienzo dándole la palabra a don Armando, ya que él es un estudioso del tema de la movilidad y la seguridad vial en una ciudad como Cali, para que nos diga, a juicio suyo y del comité que ustedes están gestionando, dónde están los problemas fundamentales de la movilidad en Cali, del mío y de los transportes tradicionales y del ciudadano que necesita moverse. Bueno, la situación es que en la ciudad de Santiago de Cali se implementó, no es un sistema, es una flota de buses articulados y alimentadores, porque los sistemas necesariamente se tienen que integrar, y se tienen que integrar es para garantizar la calidad en la movilidad, en el servicio de los usuarios, y aquí lo que ha hecho de manera irresponsable la administración municipal es ir en detrimento de la dignidad humana, porque cuando se le vende el proyecto a la ciudad, se manifestaba que se mejoraría el tema de tiempos y movimientos, y hemos visto que es un proceso completamente inverso, como usted lo acaba de manifestar. De origen a destino, por ejemplo, se han incrementado hasta en un 300% los tiempos de movilidad, y esto afecta sustancialmente la economía local. De otro lado, también tenemos que ver que aquí se vino a resolver un problema que no existía. Si no nos retrotraemos un poco al momento de cuando Cali contaba solamente con el servicio colectivo municipal, por aquella época la ciudad tenía el parque automotor más moderno del territorio nacional.
la longevidad promedio del mismo era de 3.2 años, es decir, la edad promedio del parque automotor del servicio colectivo. Nunca se conoció el fenómeno de la demanda insatisfecha. Como no había demanda insatisfecha, por supuesto no teníamos el problema social de la piratería que hoy está afectando a los caleños, el tema del mototaxismo, que ya está prácticamente infectando el sistema formal de transporte en la ciudad. De otro lado, aquí lo que se hizo fue atender los llamados, las imposiciones de la banca internacional. Lo que se necesitaba era endeudar a la ciudad para poder cumplirle a esas metas económicas impuestas por la banca internacional de manera irresponsable y de espalda a la comunidad caleña. Metrocali durante todos estos años no ha hecho otra cosa más que mentirle al pueblo caleño. Siempre vemos que de una u otra forma bajo la retórica se le plantea que el modelo es excelente, pero basta salir a la calle y tenemos como hecho notorio de que la gente está inconforme, de que la gente se siente incómoda al transportarse en unas condiciones de hacinamiento en esa movilidad. Y repito, esto realmente es una situación que nos debe preocupar a todos. Otro aspecto también sustancial que tenemos que considerar es que las rutas que tiene trazadas Metrocali en coordinación con la Secretaría de Tránsito no atienden de manera satisfactoria la demanda de los usuarios. Entonces ellos vienen quejándose del tema del paralelismo, pero cuando hablamos de paralelismo vemos que la misma administraciones anteriores, por ejemplo en actos de corrupción administrativa, se dieron a la tarea de irresponsablemente incrementar el parque automotor sobrepasando el punto de equilibrio. El tema de las flotas en materia de transporte, de acuerdo a nuestra legislación, se determina bajo la ley cruzada de oferta y la demanda. La idea es buscar un punto de equilibrio entre el parque automotor y las sillas disponibles que se requieren versus la demanda de usuarios. Es decir, vamos a ofertar solamente lo que la demanda requiere. En Cali sucedió todo lo contrario. En Cali casi que se duplicó la oferta del parque automotor, de ahí nace la denominada guerra del centavo y hoy tenemos un excedente de flota que obviamente por razones de orden constitucional, estas personas para que salgan del servicio deben ser plenamente indemnizadas de acuerdo como lo dicta, lo consagra el inciso segundo, artículo 336 de la Constitución, donde se establece que se prevé que la ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. Bueno, esa introducción que nos hace el abogado Armando Escobar es muy clara porque está poniendo en antecedentes la génesis y el estado actual del transporte operado en torno al mío, es decir, el mío se convirtió en el gran detonante de todo este marasmo en el que se ha convertido la movilidad de la ciudad de Cali. Carolina, desde el trabajo que ustedes hacen en los diversos colectivos de juventud, ¿cuál es como la apreciación que ustedes tienen sobre la movilidad en Cali, que es un derecho fundamental? No, de hecho, es una gran preocupación para nosotros. Hace aproximadamente 2 meses hicimos un conversatorio con Carlos Alberto. Él es asesor para temas de movilidad, es un asesor externo de Metrocali y nosotros lo invitamos para plantearle las inquietudes que nosotros teníamos, porque además sentimos que el tema de la movilidad está llegando a afectar nuestra socialización con nuestras familias, porque uno llega totalmente indispuesto al trabajo o a la casa, porque esperar 1 hora por un sistema de transporte pues es un tiempo demasiado injusto, y en una ciudad que no es tan grande como Cali no tiene ninguna justificación esto. Entonces nosotros le planteábamos ese día y le decíamos, mire, es que nosotros creemos que las rutas están mal diseñadas y que el sistema estuvo mal planeado y estuvo mal ejecutado. Es más, yo recuerdo, nunca se hizo un proceso de socialización con la comunidad para explicarle y decirle, mire, va a entrar este nuevo sistema de transporte, se debe de hacer de esta manera es como funciona, usted debe abordarlo de esta forma. Recuerdo que cuando la gente recién entraba al mío, casi que entraba a trancadas porque no sabía, porque nadie le había explicado cómo se hacía. Entonces, ese ha sido un comportamiento reiterativo en la ciudad cuando se adoptan modelos nuevos, en no tener en cuenta a la comunidad y no explicarle a la gente cómo se usan y por qué además tenemos que pasar de un transporte general que teníamos público a un transporte masivo y único, que además eso también tiene una razón de ser y una explicación, y no es que uno se quiera oponer al desarrollo de la ciudad, porque para nada, nosotros no estamos en contravía de eso, pero lo que sí es que el desarrollo de la ciudad no se puede
poner como obstáculo para el desarrollo personal de las personas que habitan aquí. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el mío. Yo sí creo también que es importante que aquí pongamos de frente y que nuestro invitado nos ayude en eso, el que conoce más el tema, de las empresas que hacen parte de Metrocali y que son las mismas, los socios de las empresas que hacen parte de Metrocali son los mismos dueños de la Comepal, de la Villanueva, de la Blanco y Negro. Entonces, aquí el que en realidad está siendo perjudicado es el dueño de una buseta, de 2 busetas, de 3 busetas, porque siempre es contra el que tiene menos posibilidad. Entonces, eso es importante ponerlo aquí, porque yo sí veo, y es de doble moral cuando el señor Ramiro Jurado sale a decir, es que nos están perjudicando, es que no sé qué, cuando él es dueño, él es accionista mayoritario de Unimetro. Entonces, o sea, ¿con qué cara salimos a decirle a la comunidad que nos están afectando cuando él quiere ganar por lado y por lado? Sino que lo que pasa es que como se encontró un sistema que estaba mal diseñado, que estaba mal planeado, que estaba mal ejecutado, entonces se dio cuenta de que no le iba a dar la rentabilidad que él esperaba, entonces ahora no le gusta ni una cosa ni la otra y está jugando a los dos bandos. Entonces eso es importante ponerlo aquí. Muy bien, don David. Don Armando Escobar está diciendo que el sistema de transporte masivo fue una imposición de la banca internacional, que era una manera de endeudar a la ciudad y pues de alguna manera provocar negocios que al final terminan en muy pocas manos, pero inexorablemente generando grandes rentabilidades para la banca, que es al final de cuentas lo que cuenta. ¿Usted considera que esa atinada, esa apreciación, que realmente nosotros nos han vendido el cuento de que nos estamos modernizando en movilidad, pero lo que nos están es montando un gran negocio con un discurso bonito, un discurso sensible, un discurso que es muy difícil de controvertir, pero que a final de cuentas estamos encontrando que no nos resuelve nada? Yo me pregunto, usted se ha hecho la pregunta, y todas esas vías que se han hecho con plata de quién. Y entonces, ¿no será que hemos hasta privatizado las vías públicas de la ciudad para dejárselas a un grupo de transportadores que, como dice Carolina, no son precisamente esa masa grande de conductores y pequeños propietarios, sino de unos cuantos grandes empresas de este sector? Don José Alberto, comparto más lo segundo que lo primero. Pues porque no me quiero sumar, aunque cada vez se evidencian más ese tipo de estrategias, pues no me quiero sumar a aquellos que vienen planteando siempre teorías conspiratorias y que pues el mundo está gobernado por 2 o 3 Illuminati. Pues digamos, eso empieza como a llevarlo hacia la fantasía y le puede quitar de alguna forma posibilidad real de análisis, digamos, a los problemas. Lo segundo, sin duda, no solo el transporte. Aquí cualquier servicio público se está queriendo convertir en un negocio. Los gobernantes, los representantes en las corporaciones públicas no van buscando la posibilidad de aplicar políticas públicas al servicio de toda la comunidad, sino que van buscando la posibilidad de un negocio particular a quienes le patrocinan sus campañas o para ellos mismos cuando logran su independencia y tienen la capacidad económica y la capacidad electoral para mantenerse en el poder. El sistema de transporte masivo, sin duda, es uno de esos grandes e importantes negocios que requiere y que necesita de lo público para funcionar. Los sistemas de transporte masivo, no solo en Cali, sino en todas las ciudades donde se han implementado, están mostrando en estos momentos que están en una situación crítica. Yo definitivamente, y como participé en uno de los gobiernos, me tocó defender en el gobierno donde a pesar de que no estaba completo, donde no estaba listo para funcionar, decidimos que era importante darle marcha, así fuese en condiciones, digamos, limitantes, pero darle marcha porque la ciudad no podía aguantar más vías cerradas, infraestructura envejeciéndose y dañándose, y un proyecto cada vez con más problemas. Eso había que arrancarlo porque si no se podía quedar como elefante blanco si nunca arrancaría. Y nos metimos en ese riesgo y digamos, al principio hubo los tan criticados guardas cívicos, ahí estaban indicándole a la gente cómo usarlo. El gabinete del gobierno salió a usar el mío
a explicarle a la gente que si antes abría su puerta y tomaba el bus donde le daba la gana, ahora tenía que caminar un poquito. Y recuerdo cuando estaba en la Universidad del Valle, que se estaba discutiendo cuál mecanismo era, hubo un grupo que siempre expusimos que era la manera más costosa de disciplinar a la gente. El sistema de transporte masivo, como está implementado, no es una gran novedad tecnológica. Ahí no hay unos buses con una tecnología limpia, que se muevan con electricidad o siquiera con gas. Ahí lo que hay unos buses tradicionales un poquito mejor arreglados. Donde le cedimos unas vías para uso exclusivo, no hay nuevas vías, ¿cierto? Y lo único que hay es la manera más costosa de disciplinar. Sí, como dice Armando, la ciudad se hubiera quedado en ese entonces con un parque automotor adecuado, suficiente, donde los señores de los buses transitaran por el lado derecho. La autopista suroriental tiene los carriles para los buses, para las motos, para los carros, pero la ciudad indisciplinada empezó a coger eso en desorden. A mí me tocó unos paraderos chiquitos, unos tubitos donde decía aquí para la blanco y negro, aquí para la gris roja, y digamos eso fue lo que la ciudad mejoró, pero ¿a qué costos? ¿A qué costos? Y evidentemente ya salió la ministra de Transporte diciendo que existen unos problemas de estructuración, sobre todo en el tema de, digamos, la infraestructura, ¿cierto?, que se está cobrando, digamos, al público. Yo creo que primero, hemos tenido gobiernos que se han fijado, secretarios de tránsito que se han fijado, es en el negocio, y entonces dicen que el tema es financiero, pero no se han preocupado en la movilidad. ¿Por qué no se han preocupado en la movilidad? Porque, por ejemplo, los ciclistas no tenemos nada que hacer en la ciudad. Yo prefiero montar bicicleta, sería feliz montando bicicleta, transportándome en bicicleta, pero la ciudad no tiene política de movilidad porque los ciclistas no tenemos nada que hacer. Los motociclistas, terrible, y ahora piensan el exabrupto de colocar un pico y placa para los motociclistas, que lo único que va a lograr es aumentar el número de motociclistas que hay en las calles, por Dios. El pico y placa para vehículos particulares no funciona, eso funciona en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo aumenta parque automotor. Y el sistema de transporte masivo que definitivamente no responde. Yo no veo ni siquiera un sistema para que funcione como oferta y demanda. Y ahí viene, y termino con eso, me ha alargado mucho, de pronto no hablo más para darle tiempo, una contralógica, digamos, no funciona como coherencia. Estamos en un país que dice, señores productores de papa, libre competencia, compitan para que ustedes sean mejores. Señores productores microempresarios, compitan. Pero en el sistema de transporte masivo sí no, monopolio. Ahí además, sí no, porque ahí hay unos negocios donde Peñalosa tuvo mucho que ver, donde Antanamocus. Es que Peñalosa y Antanamocus no solamente tienen que ver en el Transmilenio. Donde Álvaro Uribe Vélez, desde el gobierno nacional, dijo todo el mundo Transmilenio. Me suena mucho como cuando dijeron allá en Cali y en todo lado termoeléctricas. Y la termoeléctrica era para esta familia, para estos amigos, para estos negocios. Así es. A ver, don Armando, yo creo que con los elementos que ha dado Carolina y David, pues acaban de asentar las tesis que usted introdujo en su primera intervención. Le quiero pedir que específicamente se refiera a alternativas que los ciudadanos debemos de comenzar, porque usted está en una especie de veeduría, de comenzar a exigirle al gobierno municipal, porque es que es inaceptable que el secretario de Tránsito, que desde el año pasado se lo viene acusando de ser juez y parte, porque era parte de la Junta de Metrocali y al mismo tiempo ejecutaba como secretario de Tránsito una serie de medidas, primero se ha dedicado a recoger todo lo que se mueve. Entonces, bus que aparezca por ahí. Ayer nosotros desde aquí, desde el canal, veíamos cómo detenían a los buses y cómo se los llevaban, aquí sobre la 9ª. Toman los taxis llamados piratas, toman los carros particulares piratas, toman las motorratones, toman los buses intermunicipales de Jamundí a Cali y de Candelaria a Cali. Es decir, esto se volvió una especie de gatos y ratones, el uno persiguiendo a los demás. Pero la gente desesperada, es que nos hemos tomado el trabajo de irnos a los paraderos a encontrar que la gente no sabe qué hacer. En las horas pico son terribles, son peores que en los peores momentos de la Cali de los años 90. Reitero que la irresponsabilidad de la administración municipal
donde, como bien lo decía David hace un momento, las políticas, aquí no existe una política pública en materia de movilidad, y eso es supremamente grave. ¿Y eso en qué se traduce? En lo que estamos viendo, en ese escenario nefasto donde hay un retroceso en materia de movilidad que no se compadece con el despilfarro de los recursos públicos. ¿Qué hubiese sucedido si esos dineros los hubiéramos invertido para otros rubros ya, de la contingencia social que se presenta en la ciudad, por ejemplo en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad? Tendríamos de pronto un modelo de ciudad en este momento. El tema de cultura ciudadana siempre lo planteé desde antes de que se implementara el sistema, porque repito que aquí la improvisación ha sido tal que recordemos que antes de Metrocal era Massitrans, el famoso tren de cercanías, y cuántos millones se perdieron en Massitrans para un proyecto que fracasó. Y este proyecto nace muerto porque tampoco se escucharon a los expertos que nos daban un referente de experiencia como era el tema de Curitiba. Cuando llega la comisión de Curitiba a Cali les dice, señores, a ustedes no les conviene todavía implementar un sistema porque no están preparados para ello y no lo requieren. Este sistema se recomienda para ciudades con más de 4 millones de habitantes y que tenga una infraestructura vial con la capacidad soporte para recibir efectivamente los vehículos articulados, padrones y alimentadores. Cali no los tenía. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a reducir los carriles y obviamente a colapsar la movilidad. ¿A quién se le puede ocurrir que con una población, con una creciente explosión demográfica, con un incremento desmesurado del parque automotor, antes que crear nuevas vías, lo que hacemos es reducir las existentes? Y un ejemplo típico, en la calle 15, con segunda, donde quedaba antiguamente la sede de los agentes de tránsito de la Secretaría, veamos que en el sentido norte-sur habían 7 carriles, cuando usted ahí en la intersección de la Avenida Las Américas con calle 15. Hoy, en sentido opuesto, sur a norte, un solo carril. Y angostico. Y angosto. Y así seguimos improvisando, pero si usted habla con las directivas de Metrocali, ellos le presentan unas cifras que están solamente en su imaginario, ¿sí?, pero que no se reflejan en la realidad social. Entonces, ahí lo que le queda a la comunidad es hacer valer sus derechos. ¿Por qué? Porque la normatividad sobre transporte, tanto lo que dicta el Estatuto General de Transporte, por ejemplo la Ley 105 de 1993, en su artículo 3, dentro de los principios generales del transporte, mire lo que crea el legislador, que el usuario pueda acceder al servicio en condiciones de calidad. ¿A dónde está la calidad del servicio? Comodidad, seguridad, cuando ya tenemos lesionados al interior de los mismos bus articulados. Hasta muertos. Y hasta muertos. Y tarifas. Entonces, bajo estos presupuestos no se están cumpliendo, bajo ninguna circunstancia. Pero ese numeral 4 del mismo artículo es muy claro, de la participación ciudadana. Y este es un llamado que le hago a todos los televidentes. Todas las personas, en forma directa o a través de asociaciones, podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite debido. Es decir, que el espíritu de la normatividad de nuestro Estado Social de Derecho en materia de transporte terrestre automotor de pasajeros es garantizar que se cumplan los constitucionales derechos a la primacía del interés general que está en cabeza de los usuarios y garantizarles a estos su derecho a la libre locomoción en condiciones dignas y por supuesto con arreglo a los artículos 333 y 334 de la misma Constitución. Ahí es donde caben las acciones constitucionales como las de cumplimiento. Por eso estamos haciendo un recorrido a través de las distintas comunas, enseñándole a la gente cuáles son sus derechos, a efectos de que, si a bien lo consideran, promuevan las acciones constitucionales tendientes a que, sin importar el tema, por ejemplo, el sofisma del paralelismo, ¿cómo voy a privilegiar yo a unos concesionarios en detrimento de los intereses de la comunidad, del cliente, que es el que está sosteniendo el negocio? No, aquí hay que privilegiar es la movilidad del usuario, que se mejoren esos tiempos y movimientos. Y ahí es donde, repito, también los órganos de control les ha faltado contundencia al momento de actuar en contra
de las decisiones antijurídicas que se está tomando por parte del señor Alberto Haga como secretario de Tránsito y por parte de Metro Cali. Pues bien, antes de darle la palabra a ustedes, hay un oyente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Sí, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Luis Carlos Quintero. Don Carlos Quintero, díganos. Luis Carlos, sí. Luis Carlos. Sí, lo que pasa es que también aquí el secretario del Tránsito del Estado nada más es por montar puras cámaras de fotomultas. Y también con los carritos que van, que ya ni los guardas se bajan, sino que te toman una foto desde lejos y atrás y no te toman la foto del lado, del frente, sabiendo que hay un espacio grandísimo para el peatón. Entonces también ellos están engañando a la gente, porque si vos una fotografía la tomás de la de atrás, se supone, ¿cierto?, que estás tapando adelante, pero eso no es verdad, porque vos adelante estás dejando como 2 metros. Entonces en el centro uno va a comprar cualquier cosita que cueste 500 pesos, vale más el parqueadero que el mismo repuesto, que uno demora ni un minuto. Y hay unas partes que hay unas bahías y ahora están tomándole las fotos el carrito nomás, porque los otros guardas que pasan ni siquiera dicen nada, pero pasa el del carro y le toma la foto. Y yo tengo fotos que le he tomado al mismo tránsito parqueando, no puede, y se las puedo mandar con mucho gusto. Muchas gracias, don Luis Carlos. El comentario que hace el televidente es apenas uno de los tantos que demuestran que hay mucha arbitrariedad también en el ejercicio de la autoridad reglamentaria y sancionatoria por parte de la Secretaría de Tránsito. No se explica uno cómo hay sitios, nosotros mismos aquí, en el Canal 2, tenemos todos los días parqueado un guarda de tránsito en esquina, que impide que se parqueen los carros sobre la vía pública. No sabemos cuál es el argumento, no nos lo han podido demostrar, pero uno pregunta, ¿y por qué los guardas no están en las vías donde hay evidente tráfico y necesidad de prevención antes que de sanción? Pero mire lo que acaba de mencionar el televidente, ellos mismos atropellan al ciudadano y ellos mismos parquean donde quieren y consideran pertinente. Mira, ahí se repite, lo hemos dicho hasta el cansancio, políticas públicas que tengan una orientación, un objetivo. ¿Cuál orientación y cuál objetivo? Educar a la gente, no es poner a sancionar como loco. Las fotomultas, a meterle la mano al bolsillo a la gente, el guarda escondido a ver cómo sanciono. Hombre, qué importante es que un guarda actúe como un papá, venga, corrija, enseñe, eduque, y que el ciudadano diga, uy, un guarda me dijo que la estaba embarrando, lo voy a hacer. Políticas públicas, si vamos a molestar con eso, ¿dónde están los parqueaderos? Es que uno como ciudadano, uno dice, yo acato la norma, acato la ley, si me van a dar garrote con una multa, pero ¿dónde están los parqueaderos? Entonces es muy berraco, y un mismo guarda decirle, no, es que usted no puede parquear aquí, ¿pero dónde parquea guarda? No sé, pues entonces parquee, ¿qué más hacemos? Entonces, y es muy complicado, y ahora también quiero anotar una cosa que me parece gravísima, me dio una tristeza impresionante, ver que en este año no se ejecutó ni un solo peso para el tema de las carretillas, ¿cierto?, cuando la ciudad tiene gravísimos problemas asociados a ello. No solamente la protección de la vida de esos animalitos, donde sería un claro mensaje a la ciudadanía de protección de la vida, porque es que nos estamos matando los seres humanos. Una acción de protección de esos animalitos es un mensaje muy claro de protección de la vida, no solamente de esos animales, sino de todos los animales y de los seres humanos. Segundo, ayudaría a la movilidad de manera impresionante. Tercero, ayudaría al medio ambiente, la disposición adecuada de los recursos. Cuarto, bien manejadito generaría puestos de trabajo e ingresos para la población. No es posible entonces que nos dediquemos a meterle la mano al bolsillo a la gente, ¿cierto? Y no desarrollemos una política pública de movilidad totalmente clara y coherente. Yo creo que lo que es importante también analizar es que en esta ciudad no tenemos un plan de movilidad claro. Eso se está tratando de organizar ahorita con el POT que se va a aprobar, que están en discusiones, en socialización con la comunidad, pero lo cierto es que en el 2010 un grupo de ciudadanos preocupados por la movilidad de la ciudad tuvo que recurrir ante la ley y de esta manera tuvo que buscar un cumplimiento de una sentencia que se logró, porque en esta ciudad no había y no hay, hoy no hay un plan de movilidad urbana. Lo que eso significa es que tengamos los problemas constantes de movilidad que tenemos y que se priorice el transporte, ya sea
el transporte público o el carro particular por encima del peatón, porque yo uso transporte público y a uno se escapan de tirarle el carro encima cuando uno va en la calle. No solamente los del mío, que además también manejan como manejan los choferes de los buses, sino que la misma gente, la falta de cultura que tiene las personas cuando manejan un carro es asombroso. Yo les digo a mis amigos que manejan, es que yo no entiendo cómo hacen ustedes para manejar aquí así. Hago un llamado a ese punto, ¿por qué? Porque es cierto, yo que soy usuaria del transporte público, soy una de las más perjudicadas, y ayer que la Comepal paró casi no llego a mi casa, en fin, pero también hay que reconocer que se tenía que pensar en un sistema de transporte masivo para la ciudad, porque los buses particulares que habían brindaban un servicio inadecuado a la población. Es que el señor de la buseta se escapaba, hay veces, de madrearlo a uno, y accidentes que han habido porque se comen los semáforos rojos. Entonces, eso era lo que estaba pasando, o sea, había una irresponsabilidad en un sistema que también dio pie para que la administración pensara en la posibilidad de un sistema masivo de transporte, que se hizo de la forma inadecuada, por supuesto, porque los resultados los estamos viendo ahorita. O sea, es claro que el sistema estuvo mal planeado, porque si no, uno no entiende cómo hace una ruta que de norte a sur se demore 40-45 minutos. Es que uno no entiende en una ciudad como Cali, o sea, cuál es el tramo que tiene que pasar. Entonces, es claro que está mal sincronizado y que los trayectos están mal. Y yo sí considero como ciudadana que no hubo un proceso de socialización adecuado del uso del transporte masivo y de explicarle a la gente que eso era en beneficio, no en perjuicio. Ya, permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Muy buenos días. Buenos días, ¿su nombre, por favor? Me reservo el nombre, por favor. Sí, díganos. Lo que pasa es que yo soy operador del mío, ¿cierto? Sí. ¿Usted es operador o es conductor de un...? Sí, es que ahí se le dice operador al conductor. Ah, bueno, siga, por favor. Lo que pasa es que Metro Cali, como de lo que están hablando ustedes de la movilidad, ¿cierto? Sí. Metro Cali no sabe absolutamente nada, ni los operarios que trabajan con ellos de movilidad no saben nada. Ahí debían estar, era gente que hubiera trabajado en el transporte urbano. Ellos absolutamente nada. El personal que ellos tienen ahí solamente van es porque trabajan, porque son amigos de algún concejal y por pura política. De lo que están hablando ustedes ya de lo que decían que en el transporte tradicional que éramos groseros, ¿cierto? Sí. Ahora los groseros son los usuarios. Los usuarios son muy groseros en el transporte del masivo. Ellos son los que, así como quiere decir la señora, que eduquen, que los del mío le tiran el carro, también eduquen a los usuarios. Sí. Muchas gracias, muy amable por su comentario. Es totalmente cierto lo que dice el televidente, y es por eso que hago énfasis en la falta de socialización que se hizo, porque por eso es que la gente no es educada, tanto el usuario como el conductor, porque bueno, no hubo una socialización veamos adecuada. Una pequeña nota que nos han preparado nuestros periodistas antes de continuar. Pues supuestamente que los guardas nos están parando a nosotros, pidiéndonos los papeles por cancelación de ruta. Si los afectábamos los usuarios, los motoristas, los que tenemos familia, los del pueblo. Supuestamente una relación del secretario de tránsito. No, pues supuestamente de la Comepal somos 8 rutas y claro que una. Pues te digo que estamos hablando por ahí de 500, 600 motoristas. Esto fue a propósito de que ayer efectivamente levantamos una cantidad de buses de la Comepal, y a nosotros nos interesa hacer notar que la defensa, a nosotros aquí no somos ni defensores de oficio de ningún interés particular, ni tampoco detractores de oficio de ninguna situación, entidad o persona en particular, pero sí nos interesa dilucidar qué es lo que pasa. Por eso estamos aquí tratando de encontrar elementos de juicio que a usted le permitan tomar decisiones más informadas. Don Armando, el argumento del señor Sandoval, del presidente de Metrocali ahora, es que necesita el sistema
que hayan 800.000 pasajeros como mínimo en las rutas para poder que tenga su punto de equilibrio financiero, y que como solo tiene algo así como cerca de 500.000, pues hay 300 o 400.000 que se los están llevando los pirata, los taxis colectivos, los motorratones, los buses intermunicipales, etcétera, y que por eso hay que, inclusive la prensa ha dicho que algunos pequeños accionistas, y yo quisiera dilucidar este tema si es verdad, que algunos pequeños accionistas de los operadores del Mío, es decir, que antes eran dueños de un bus o de 2 buses, que metieron su platica como accionistas minoritarios en estos nuevos operadores, están entutelando para exigir que se retiren los buses tradicionales y que se persigan los otros modos de transporte, porque ellos sienten perjudicado su capital. Yo no sé si eso sea cierto. Quiero tratar de que dilucidemos ese tema, porque me llama poderosamente la atención que después de 10 años los accionistas minoritarios sean ahora los que estén entutelando, cuando llevan 10 años, y aquí hemos tenido algunos de ellos diciendo: somos accionistas de mentiras, somos accionistas nominales, aparecemos con el nombre y con un número de identificación y aparecemos como codeudores solidarios ante la banca, pero no tenemos ni voz ni voto en nada que tenga que ver con el sistema del Mío. Antes de dar la palabra a usted, creo que hay un inteligente en la línea. Dígalo, por favor. Buenos días. Buenos días, su nombre, por favor. Guarney Quintero, de la Comuna 11, para participar del programa. Sí. Felicito a los panelistas. Díganos. Primero, el transporte mío en la ciudad de Cali, indiscutiblemente la realidad que hoy presenta demuestra que fue un proyecto mal planeado y está a punto de colapsar. Hay que mirar, por ejemplo, cuando los panelistas hablan de culturizar la comunidad, en el servicio el mío, una población se culturiza si el servicio es bueno. Solo el buen servicio culturiza la comunidad. A una comunidad alterada, sin tiempo, estresada por la falta de un transporte bueno, indiscutiblemente no se puede culturizar. El otro elemento es que el transporte de busetas en la ciudad hoy está salvando al Mío de que la poquita burbuja de oxígeno que tenga se le termine. Si sacan las busetas, el Mío indiscutiblemente va a colapsar. No es justo que yo, estando en Cosmocentro, para venir al Guabal tenga que bajar o a la Universidad del Valle o ir al centro. Sí, inaudito. Ha habido, el Mío retrasó en movilidad a la ciudad de Cali lo menos 30 años. Yo creo que este proyecto está evidenciando de que esto es un negociado, mejor dicho, a ojos vistos. Es importante entonces que la comunidad de Cali se pronuncie, porque estamos indiscutiblemente sin medios de transporte en la ciudad. Muchas gracias, don Urney. Su comentario es muy pertinente. A ver, profesor Armando. Bueno, aquí nosotros estamos frente a una realidad que nos la está mostrando la comunidad de usuarios. Aquí, en ese retroceso en materia de movilidad, de manera irresponsable se hicieron, por ejemplo, unos cálculos especulativos en cuanto a la demanda esperada. La demanda esperada se calculó en 1 millón de usuarios, cuando no se está llegando ni siquiera a la mitad de esa cifra. Y cada vez la tendencia es a la reducción. Y la tendencia es a la reducción, ¿por qué? Porque si lo miramos desde el punto de vista del mercadeo social, tengamos en cuenta que si se le está dando un mal tratamiento a ese cliente va a desertar del servicio. ¿Hacia dónde está desertando? Hacia el mototaxismo. ¿Hacia dónde está desertando? Hacia los taxis que prestan el servicio como colectivo, hacia los vehículos particulares, y por supuesto está incentivando enormemente el mercado de las motocicletas. La gente prefiere bajarse de un sistema de transporte masivo porque saben que con su cédula le entregan una motocicleta y va a resolver su problema de movilidad. No se compadece, y como lo planteaba el usuario, que una persona que se encuentre en Cosmocentro para trasladarse al barrio El Guabal se le obligue a desplazarse innecesariamente hasta el centro de la ciudad para lograr llegar a su lugar de destino o a la Universidad del Valle. ¿Esto qué nos demuestra? Que el problema del sistema de transporte masivo es que lo diseñaron para las avenidas principales,
pero no han visto la transversalidad en el requerimiento de movilidad. Y esa transversalidad en este momento realmente solo puede ser cubierta y operada por busetas. ¿Por qué? Porque los operadores tampoco tienen el parque automotor suficiente para atender el 100% de la demanda. ¿Dónde se crea la informalidad? La informalidad no nace, oído, de manera espontánea. La informalidad o piratería, como se le conoce coloquialmente, nace de la eficiencia en la prestación del servicio, cuando se genera la demanda insatisfecha. Entonces el usuario se desespera y así sea en una motocicleta, en una bicicleta, donde sea tiene porque que... lo echan de trabajo. Correcto. Entonces mira, ahora otro problema que no se ha tratado aquí en Cali. ¿Sabían ustedes la incidencia que ha tenido este mal servicio en el incremento de los homicidios? Imagínense ustedes que, por eso yo le hacía una invitación formal al presidente de Metrocali, al señor secretario de Tránsito, al alcalde, cuando intervengo con ellos, hay que untarse de comunidad. Las decisiones no se toman detrás de un escritorio, las decisiones democráticas se deben de tomar de cara a los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en sectores como Valle Grande, ¿qué está sucediendo? La gente anteriormente tenía la posibilidad de tomar el servicio de transporte a menos de 200 metros del lugar de su vivienda. Esto no les generaba ningún riesgo para el traspaso de las famosas fronteras invisibles. Hoy en día, ¿qué sucede? Como le retiraron estas rutas, el ciudadano se expone obligatoriamente a traspasar esas fronteras. Y eso ha incidido notoriamente en el incremento de los homicidios. ¿Por qué? Porque unas personas quedan en dos circunstancias: o pierdo mi empleo y precarizo aún más mi situación económica en casa, o me expongo para poder ir a cumplir, como usted ha dicho, con mi horario laboral. Y ahí es donde se están incrementando también los homicidios. Sobre este tema en particular es importantísimo, y eso ya lo hemos discutido, hemos tenido reuniones incluso con el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para que este debate se dé de cara a la ciudad. Ahí tiene que intervenir incluso la Fiscalía General de la Nación, porque el tema es de vida, lo que se está generando en la ciudad de Santiago de Cali. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que ya ha hecho el anuncio la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ya tenemos el informe conocido de la misma, donde el órgano de control en cabeza del doctor Juan Miguel Durán Prieto ha dicho que tanto los operadores como Metrocali están inmersos en causales de intervención. ¿Qué opina? Ya tiene que venir el gobierno nacional a intervenir y acabar o mirar a ver cómo va a manejar ese colapso que ha generado el negociado de la administración municipal. Es que aquí lo que es un negocio, aquí no hay un proyecto con rentabilidad social. Aquí lo que privilegia a Metrocali en todo caso es el beneficio económico de sus concesionarios. Usted mencionaba al señor Ramiro Jurado Doneis. Yo le quiero comentar que es una persona que actúa con la doble moral. Es cierto lo que usted plantea, señorita. ¿Por qué razón? Porque el señor Ramiro Jurado Doneis, como representante legal de la cooperativa Comoepal, la cual hace parte del grupo integrado de transporte masivo y es socia de ese grupo, miren las condiciones que se dieron. Es que aquí hablamos ya, y lo digo con nombre propio, corrupción administrativa, porque tenemos las pruebas documentales. Este es un tema muy sensible, muy delicado, y me atrevo a relacionarlo ante la opinión pública, es por las pruebas documentales que me permiten hablar con la suficiente solvencia moral sobre el mismo. ¿Cómo es posible que el grupo integrado HIP haya ingresado al sistema con empresas de fachada? Todas ellas creadas en promedio en el mes de agosto del año 2006. Y todas esas empresas de papel, ante la Cámara de Comercio de Cali, registraban el mismo domicilio, Carrera Segunda 1372, donde para la época de los hechos funcionaban las oficinas de la cooperativa Comoepal. ¿Y por qué son empresas de fachada o de papel? Porque la Secretaría de Tránsito a per se, le hacemos la consulta y nos informa: las empresas que ustedes relacionan, estas personas jurídicas, Impala, etcétera, etcétera, no se encuentran habilitadas como empresas de transporte. ¿Esto qué significa? Que jamás estuvieron en operación, es decir, nunca tuvieron un vehículo en operación, ni mucho menos movilizaron a un solo usuario. Y la pregunta es, ¿se le hicieron los anuncios oportunos a Metrocali? Y Metrocali las acogió como empresas de transporte. Allí se puede tipificar eventualmente la presunta comisión del supuesto delito de celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos legales. Y hablando de ese tipo penal, recordemos en la era del señor Luis Eduardo Barrera y del señor Rodrigo Salazar Sarmiento, cuando vienen y premian al grupo HIT, ¿y qué hacen? El 15% restante de la operación lo asignaron por vía de contratación directa, a través de un mal llamado OTROCIT, cuando nuestra ley 80 de contratación pública y demás normas concordantes establecen
dada la cuantía del negocio, que esto tenía que hacerse por licitación pública. En su momento creyeron que estaba desenfocado y hoy, después de tantos años, la Administración de Justicia me está dando la razón en derecho. Muy bien. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor Tejada. Buenos días, don Melquisedec. Le habla Melquisedec de Diego el Barrio de la Ceiba. Mira, yo propongo algo. De acuerdo a lo que se está diciendo para la solución, que todos los representantes de las comunas en Cali y de todos los barrios solicitar peticiones a la administración municipal para mejorar el transporte y hacer de acuerdo a la ley de tránsito y transporte para que se coloquen los buses y así nosotros tener una mejor movilidad. De acuerdo a la Constitución y esos artículos que nos amparan en el Estado Social de Derecho, podemos hacerlo para que así de esa manera el transporte mejore. Muchas gracias. A usted, don Melquisedec. Decía don Armando, Carolina y David, que es inaudito que alguien para ir de Cosmocentro de Guadalupe tenga que ir hasta la Universidad del Valle o hasta el centro, y que por lo tanto es requisito que hayan los buses, digámoslo, tradicionales utilizados como alimentadores. El sentido común a uno le dice que si las rutas del mío no son suficientes porque están solamente en las vías principales, debe existir un sistema complementario que alimente y que ayude a esas movilidades intrabarrios. Y así evitaríamos esa mortandad laboral y esa mortandad patrimonial, porque ese es otro tema que no se ha tocado. Un busetero, un conductor, que puede ser su papá, mi papá, mi abuelo, hombre, que ha invertido 20, 30 años, un capital que muchos años pasó pagándose los bancos seguramente, hoy valora su carro en 100 millones o en 120, y los operadores están diciendo que lo pagan por la mitad, por 60 millones, y a algunos de ellos se les demora el chequecito. O sea que es que hace sin trabajo y es que hace sin patrimonio. Habría que encontrar un mecanismo para que esas busetas las inserten en el sistema, esos buses, se les hacen algunas adecuaciones y seguramente la gente va a quedar más satisfecha como usuario de movilidad. Pero antes de que usted me conteste, hay otro televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Hola, muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Diego Fernando Yela. Don Diego, díganos. Soy de aquí de la Comuna 20, es para participar sobre lo que ustedes comentan del mío. Yo le digo, yo fui operador hasta ahorita, hasta mayo de este año presente, con blanco y negro masivo. Lo que pasa es que, como comentamos y decimos, en Metro Cali, de lo que yo sé, ellos, los ingenieros, realmente, ellos ahí no sirven porque no saben nada de movilidad en Cali. Yo fui urbanero en Cali, en 4 empresas de urbano aquí en Cali, y realmente la problemática que nosotros tenemos es de que el servicio urbano, desde que metieron el mío, esto se acabó, no hay gente, se ha incrementado el piraterío. Vea, le cuento, nosotros aquí en la casa tenemos un carro particular, el cual la gente misma nos pide a veces, por favor, que le colaboremos para trasladarlos, porque no hay, la gente, hay una zona donde nos quedamos aterrados que aquí en este sector de nosotros, de la Comuna 20 para la Comuna 1, el barrio de Terrón Colorado, es impresionante usted ver gente tipo desde las 8 de la noche esperando la recreativo y no pasar. Son las 10 de la noche y la gente quedarse ahí dándose cuenta que ustedes saben que en la Comuna 20 hay sectores que son muy peligrosos para que la gente sean 9, 10 de la noche e inclusive estos días que estaban días de lluvia esperando un transporte. Y aquí lo único que le está sirviendo a la gente del sector de Terrón, y si lo es los piratas. Los piratas son los que le dan la mano a la gente, para allá y para acá. La gente, para acá realmente no tenemos un transporte, nada, ni para el sector de Terrón Colorado. Me parece muy mal en ese sentido que quiten las rutas y no tengan implantado una ruta. Ya, si yo me dicen que me quitan la ruta de Siloé, pues porque ya tienen una ruta implantada para allá. Pero no, la quitaron y se desapareció y ya, y no más, como los cambios que siempre hacen. Ya la gente se acostumbra a una ruta que ya lo va a llevar al barrio y ya se están acostumbrando, y en un momento la modificaron y ya esa ruta ya no la volvió a llevar hasta el barrio. Ya tiene que irse para las estaciones terminales a coger otra cosa usted, ya después de esperar el bus 1 hora, hora y media.
y a mí sinceramente no es justo. Fui operador del mío, ahora en este momento soy usuario y realmente la problemática está muy mal y no le veo ningún mejoramiento para eso, porque los vehículos no los tienen, empezando. Vehículos no los tienen para prestar, y para las laderas, como decía el señor ahí, acá esto no lo cubre sino puras busetas. Para las laderas serían solamente busetas, para los barrios, porque el mío, para la gente del sur, para muchos sectores centrales, el mío es espectacular. Usted llega en 15, 20 minutos con las rutas expresos, pero realmente la problemática está es en los barrios de donde la gente sale a las 5 de la mañana. Si usted se da cuenta, yo que fui urbanero, nosotros salíamos a las 4:30 de la mañana, la primer ruta del bus urbano era a las 4:30 de la mañana, y ahorita un mío le pasa a usted a las 5. Imagínese, hay gente que se desplaza de este sector para las empresas, para la zona industrial de Sameco, y la primera ruta que salía de acá era a las 4:30 de la mañana. Ahora la gente aquí sufre para irse por allá. ¿Qué le toca aquí hacer? Como ustedes dicen, coger un pirata, coger algo, porque si usted llega a su empresa tarde, pues lógicamente lo van a echar, o ya va a quedar pintado con el jefe que llegó hoy, ayer, antier, también lo mismo, y pues se va formando ya una cosa con el patrón de que pues usted siempre va a ver la misma disculpa, y le dicen a uno el patrón, no, madrugue más. Usted madruga más, pero ¿usted qué hace con madrugar más, 1 hora más, si el mío realmente va a prestar el servicio más tarde? Le agradecemos mucho a don Diego su interesante participación, porque está hablando como usuario, está contándonos las peripecias y los dolores y las angustias que todos los días viven los ciudadanos y ciudadanas caleñas que toman el bus o la buseta o el mío. Yo creo que es importante también que hagamos un llamado sobre cómo se ha planeado el sistema de transporte en la ciudad, porque si uno ve en otras grandes ciudades como por ejemplo Bogotá o Medellín, con las que podemos compararnos, los buses urbanos no se han retirado y han sido y funcionan como alimentadores del transporte masivo. Además, porque se tiene claro que un sistema de transporte que recién inicia no tiene sustentabilidad y no va a generar recursos económicos inmediatamente. O sea, no se está buscando un negocio de por sí con el sistema de transporte, sino que lo que se busca es mejorar la movilidad de la ciudad. Aquí se vio el sistema de transporte masivo como un negocio particular de unos grandes, podríamos decirle, terratenientes de transporte que siempre fueron dueños del tema de transporte en la ciudad. Entonces lo que dijeron fue, vamos a cambiar, ya no vamos a tener busetas pequeñas que le llegan a la gente a tal hora y un conductor que nos recibe, sino que, digamos, vamos a oficializar más el negocio. Eso fue lo que pensaron los que participaron activamente de Hit Masivo y de Unimetro, pero ahora se dan cuenta de que no es así, que un sistema de transporte para una ciudad no funciona de esa manera, no funciona de la forma que ellos lo pensaron. Como lo decía aquí el invitado de hoy, la planeación sobre la oferta y sobre la demanda estuvo mal hecha. O sea, desde ahí está mal concebido el proyecto. Entonces, es importante también que las autoridades y que los responsables del tema de movilidad en la ciudad reflexionen, porque es imposible que una ciudad funcione solamente con un sistema masivo de transporte que no está ni siquiera al 50% de su funcionamiento ideal. Último mensaje, David. Bueno, voy a cortarlo mucho. Yo hablo como, a pesar de contar con 2 vehículos en la casa, insisto mucho en usar el sistema de transporte masivo por cuestiones ambientales y por convicción, y hay que hacerlo. Definitivamente no me ha ido bien, lo hago sistemáticamente cada mes. Funciona cuando es hora no pico, pero cuando es hora pico, pues siempre termino estrujado, es un anticipo del infierno, violado en mi intimidad y en mi posibilidad y siempre salgo con gripa además, porque es que como no hay forma, eso es una mezcolanza y una cámara de gas, pues termina uno siempre enfermo. Hablo en ese sentido. Hablando sobre planeación, soy testigo. Hablé con miembros de junta directiva en esa época se llamaba, bueno, no se llamaba Metrocali, sino de otra forma. Cuando empezaron, la decisión de empezar por la calle Quinta, única y exclusivamente fue para poner bonita la ciudad.
Error, debieron haber empezado donde hay grandes demandas, donde la gente lo va a usar, claro, para que no ocurra esa vaina que hay que ir al centro o al sur para poder llegar a donde la gente lo necesita, por Dios. Tercero, no es posible que un sistema donde antes existía sobreoferta, pasemos a una demanda insatisfecha y además tengamos que levantarnos 90.000 millones de pesos para enjugar, para cubrir deudas, pérdidas. Ese lujo esta sociedad no se lo puede dar de levantarse 90.000 millones para cubrir pérdidas. 90.000 millones que deberían estar en inversión social, satisfaciendo necesidades sociales, la salud, la educación, la vivienda. No es posible, esto no puede continuar así. Y el oyente, el televidente que decía que esto va mal, pues ya estuvo mal. Si hay que meterle 90.000 millones es porque esto ya se jodió. Muy bien, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este es apenas un aperitivo para animarle a usted el apetito por buscar más información, mejor información, que le permita participar conscientemente en las decisiones colectivas, las que afectan el bien común. Seguimos invitando, vamos a seguir invitando a don Armando Escobar. Él es una persona estudiosa del tema del transporte, nos ha aceptado la invitación y vamos a proponerle que en los próximos semanas sigamos con alguna frecuencia tocando este tema, porque al ciudadano y a la ciudadana caleña hay que darle mucha información desprevenida de intereses de parte. Aquí nosotros la única garantía que le damos a usted, amable televidente, es que no estamos ni respirando por la herida de ninguna situación de animadversión, ni siendo lobistas o ventrílocos de oficio de algún interés particular que esté mimetizado. El único interés que tenemos es que a usted le llegue información que le permita hacerse su propio juicio y que como ciudadano pueda actuar con absoluta independencia de criterio. Por eso, cuando invitamos a personas como Armando Escobar, que nos consta que es un estudioso y que ha sido un luchador, que ha entutelado al Estado, que ha entutelado a más de una institución y persona que se creía intocable, y que lo hace no porque sea el representante de 40 o 30 o 20 personas que le están pagando una platica para que los ayude y les edulcore la situación, sino porque cree definitivamente que el interés colectivo, que el interés de usted y el mío como usuarios del transporte público y como usuarios de la ciudad está por encima de cualquier interés económico o de cualquier autoritarismo burocrático de parte de funcionarios de gobierno o inclusive de parte de instituciones del Estado que en lugar de controlar terminan haciéndole connivencia a una situación desafortunada de abuso de autoridad, porque lo que ha pasado en Cali es que ha habido por acción y por omisión una terrible demostración de abuso de autoridad, de desconsideración total por parte desde los alcaldes. No hablo solo del alcalde actual, sino del alcalde anterior y del alcalde tras anterior. Alcaldes que se han creído más allá del bien y el mal y que ellos tienen simplemente la facultad de sancionar, pero no la obligación de explicar y justificar sus acciones. Y por lo tanto no le exigen a su gabinete, no le exigen a los operadores, no le exigen a nadie, sino que la cuerda se rompe por lo más débil, por el conductor de buseta o por el pirata o por el motor ratón, y no los estamos justificando. Pero un televidente dijo hoy: no le pida a nadie cultura cívica en un espacio desordenado y maloliente y lleno de desfachateces como es en lo que se está convirtiendo el transporte público en la ciudad de Cali. Atentos, que seguiremos tocando este tema. Buenos días.